Hemos estado ministrando varias cosas importantes. Hemos estado hablando los 2 últimos domingos de que tenemos el deseo de evangelizar. Y cuando estamos hablando de evangelizar, no crean ustedes que estamos hablando de hacer lo que siempre se ha hecho, ¿verdad? De ir a los parques, de ir a entregar un tratado. Estamos hablando de ir y evangelizar a nuestra propia familia. ¿Cuántos familiares tiene usted que no conocen del Señor? ¿Saben ustedes que ganar a nuestras familias, cuando nosotros pensamos en querer predicar el evangelio a nuestras familias y evangelizar a nuestra familia, nos conectamos inmediatamente con el mandato que Dios ha hecho o con el pacto que Dios hizo con Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere que toda nuestra familia se convierta a Cristo, porque la Biblia dice: Dios anhela que todas las personas sean salvas y conozcan la verdad. Pero la verdad es que los cristianos en la gran mayoría del mundo están completamente apáticos, están completamente inhabilitados como soldados del ejército de Dios. Los cristianos no están tomando con seriedad, la gran mayoría de ellos, el evangelizar su familia. No oran por su familia para que haya conversiones. No los invitan a venir a la iglesia porque ni siquiera se congregan bien. Porque hay que andar arriándolos para que recuerden que congregarse es importante. Muchos cristianos tienen meses o inclusive años de no compartirle el evangelio a nadie. Hay cristianos que han abandonado por completo el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Están completamente inhabilitados. ¿Saben ustedes que fue que en el momento que yo elaboré esta encuesta hubo un parámetro que yo quería agregar ahí, y era la siguiente pregunta: cuando nosotros estamos entre no cristianos, entre incrédulos, ¿qué ocurre conmigo? ¿Soy yo influencia para los que son incrédulos? Cuando yo entro a un lugar donde no hay cristianos sino incrédulos, ¿empieza el mal a tener hostilidad conmigo? O cuando yo estoy entre incrédulos en el ambiente de mi universidad, en el ambiente de mi trabajo, en el ambiente de mi familia, ¿qué pasa conmigo? No soy influenciado por ellos, pero ellos tampoco me influencian. Y en el peor de los casos, cuando yo estoy entre incrédulos, ¿qué pasa conmigo? Más bien me convierto yo a ellos, me río de los chistes vulgares, empiezo a decir malas palabras, hablo carnalmente. ¿Qué pasa conmigo? Ese es un valor que deberíamos haber agregado en esta encuesta. Si yo, cuando estoy entre incrédulos, se siente que hay un cristiano, se sintió la entrada de un hijo de Dios, de una hija de Dios, yo podría ponerme ahí un +2. Pero si cuando yo estoy entre incrédulos, soy como un neutrón, ¿verdad? Sin carga eléctrica de ningún tipo, ni para bien ni para mal, debería ponerme ahí un 0. Pero si yo entre incrédulos más bien me convierto a ellos y de repente cambié mi forma de actuar, cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de vestir, es decir, la influencia es de ellos hacia mí, ahí debería yo ponerme un -2. ¿Cómo es nuestro rendimiento como cristianos? Nosotros no podemos pretender que la iglesia pueda evangelizar a las familias para el año 2022 o desde ya, si yo primero no pongo en orden mi vida y empiezo a caminar como cristiano como realmente debería de caminar. ¿Cómo yo puedo pretender invitar a alguien a la iglesia si yo no vengo a la iglesia? ¿Cómo puedo yo pretender invitar a alguien y decirle que lea la Biblia si yo no lo hago? ¿Ustedes saben por qué la mayoría de los cristianos no predica el evangelio? Porque no lo entienden. A pesar de que su relación con el Señor es real, tuvieron un encuentro personal con el Señor. ¿Saben ustedes que la mayoría de los cristianos lo que entienden del cristianismo es que el Señor murió en nuestro lugar por nuestros pecados? Eso es lo que entienden, nada más. Y mucha gente no predica el evangelio porque no sabe qué decir. ¿Por qué no sabes qué decir? Porque no entiendes el evangelio. Vean qué interesante. Ayer nosotros estábamos entre los jóvenes en la lunada, y yo quise compartir la palabra del estudio que estamos teniendo de Hechos, y les empecé a ellos a explicar
la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque escúchenme bien, tenemos en la red de jóvenes que tienen 4 o 5 años de ser cristianos y todavía ni siquiera saben qué es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ni siquiera saben dónde comienza el nuevo pacto. Por Dios, ¿qué clase de jóvenes estamos formando en las iglesias? Jóvenes que no entienden la palabra de Dios. Yo les hacía a los jóvenes ayer una pregunta. Les decía, ¿por qué en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se arrojaron suertes para escoger a Matías, que fue el que sustituyó a Judas? ¿Por qué suertes? ¿Y por qué eso no se puede hacer hoy en día? Y no entendían que se arrojó suertes para escoger al apóstol que sustituyó a Judas, porque la práctica del antiguo pacto era echar suertes. En el antiguo pacto la voluntad de Dios se conocía echando suertes, pero en el nuevo pacto ya nosotros no tenemos que echar suertes, sino que ahora es por la dirección del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros que conocemos la voluntad de Dios. Y estas cosas los jóvenes no las saben y no se enseñan en las iglesias. Y es por eso que después vemos en las iglesias haciendo tantas cosas, ¿verdad? Tan extrañas, que tantas cosas raras, y es porque no entendemos en el pacto en el que estamos viviendo. ¿Saben ustedes qué vamos a aprender nosotros en este estudio del primer viaje misionero del apóstol Pablo? Vamos a aprender 2 cosas. Número 1, vamos a aprender el costo de servir a Cristo Jesús. Y número 2, vamos a aprender también cómo predicar el evangelio y qué es el evangelio. Vamos por favor a Hechos capítulo 13, versículo número 1, para que podamos empezar con este viaje misionero del apóstol Pablo. La semana pasada habíamos hablado de todo el proceso, de que Pablo pasó un proceso de años, de más de 3 años, antes de iniciar este viaje misionero. Dice la Biblia así: había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, colacteno de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. ¿Qué es lo primero que nosotros comprendemos del primer viaje misionero del apóstol Pablo? Pablo se encontraba en la iglesia de Antioquía, que era su iglesia madre, y él estaba ahí creciendo como creyente dentro de su iglesia madre. Es por esta razón, queridos hermanos, que yo espero que para el año 2022, cuando comience nuestro discipulado semanal todos los martes, porque lo hemos detenido por lo que resta del año, cuando comience nuestro discipulado en enero de todos los martes, yo espero que toda la iglesia reconozca la importancia de discipularse, porque nadie puede ser usado por Dios si no está dispuesto a discipular. Pablo estaba aquí creciendo como creyente dentro de su iglesia. Él estaba junto con sus hermanos en su iglesia local, y el Espíritu Santo, después de haberlo formado por más de 4 años, lo llamó para la obra del ministerio. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Ustedes tienen un mapa en la hoja que ustedes tienen. Voy a pedirles que le den vuelta para que ustedes puedan ver este viaje misionero del apóstol Pablo. En el mapa que ustedes tienen pueden ver unos círculos, y ustedes pueden ver que entre esos círculos hay uno que tiene un punto negro. Esa es la iglesia de Antioquía de Siria. Esa es la iglesia del apóstol Pablo, y ahí es donde va a comenzar el primer viaje misionero de él. Dice la Biblia en el versículo 4: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. Pueden ver ustedes en el mapa el círculo de Seleucia. Mi esperanza es que ustedes, como buenos cristianos, vayan a su casa o en este lugar, empiecen con lapicero a dibujar una línea para que ustedes puedan trazar la ruta. Yo perfectamente pude haber traído un mapa con la ruta hecha, pero yo quiero que usted lo haga para que usted aprenda. Y ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron al puerto de Seleucia,
y navegaron a Chipre. Cuando llegaron a Salamina, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan como ayudante, y atravesando toda la isla de Pafos. Ustedes pueden ver que en el extremo oriental de la isla de Chipre aparece Pafos. Hallaron a cierto mago falso, profeta judío, que respondía al nombre de Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo, quiso oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues así es traducido su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Déjenme decirles algunas cosas de este viaje misionero. De derecha a izquierda, de Salamina a Pafos, en línea recta, ustedes van a encontrar 150 kilómetros en línea recta de Salamina a Pafos. Es la tercera isla más grande de todo el mar Mediterráneo, la isla de Chipre. Dice la Biblia que en esta isla atravesaron toda la isla de lado a lado, predicando en todas las sinagogas que había en este lugar. 150 kilómetros. Les hago una pregunta: ¿estarían ustedes dispuestos a viajar 150 kilómetros en la mejor comodidad de un bus para poder ganar aunque sea una sola alma? Ayer en la noche les comentaba que viernes en la noche estuvimos en la lunada de los jóvenes y solo dormí 2 horas. Bueno, ya me vine inmediatamente para Santa Ana, porque ahorita me estoy quedando ahí en Santa Ana. Hice algunas cosas. A las 4 de la tarde tenía un live con un judío de Israel, un judío que reside en Israel. A las 4 de la tarde, de 4 a 5 di una enseñanza con él sobre Hanukkah. A las 6:30 estaba aquí ministrando el culto, y mi nivel de cansancio era pero impresionante. Ya cuando terminó el culto, ayer hasta me di cuenta que leía un poco mal, se me trababan las palabras de lo cansado que estaba. Y ya cuando ahora sí, al fin vamos a ir a cenar y para ir a descansar, me llaman y me piden que si puedo conectarme por favor a una sesión de Zoom, porque hay una familia de cristianos en Chile que tiene a su papá en agonía y querían que yo orara por ellos. Yo deseaba ir a mi casa a comer y a descansar, pero saben que mientras iba manejando y los 40 minutos de aquí a Santa Ana, me puse a pensar, bueno, yo estoy cansado, pero ¿qué hubiera hecho los apóstoles en ese tiempo? Ahora vean la facilidad, solamente conectarme en el celular por una sesión de Zoom y dedicar 15 minutos para orar. Y los apóstoles recorrían cientos de kilómetros para predicar el evangelio. Y ahí estamos nosotros. Vean ustedes la pasión de los apóstoles. Y ahí estoy yo en mi encuesta, a lo mejor con un 50. ¿Por qué con un 50? Porque cuando tengo que contestar cuánto oro, tengo que poner que prácticamente no oro en la semana, porque tengo que reconocer que a la semana prácticamente no leo la Biblia. Comparen ustedes su rendimiento individual con la pasión que tenían los apóstoles. ¿Qué es lo que nos pasó como iglesia, amados santos de Dios? ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia del siglo XXI? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo es posible que a un cristiano de 5, 10, 15, 20 años haya que andar arriándolo y recordándole que es importante congregarse? En esta isla de Chipre, el evangelio tuvo tan impresionante fruto que dice la Biblia que el gobernador de la isla de Chipre, Sergio Paulo, que era un varón que la Biblia lo reconoce como varón inteligente, tuvo el deseo de escuchar a Pablo y a Bernabé para escuchar la obra del evangelio. Y mientras le predicaban el evangelio a Sergio Paulo, dice la Biblia que se les opuso el brujo Bar Jesús. Porque esto es algo que ustedes tienen que aprender. ¿Saben ustedes cuáles fueron los 3 grandes enemigos del cristianismo en el siglo I y que curiosamente siguen siendo los del siglo XXI? Los 3 grandes enemigos que tuvo que afrontar Paulo en sus viajes misioneros, los 3 grandes opositores del evangelio eran estos 3: la brujería, el gnosticismo y los judaizantes. Fueron los grandes 3 enemigos que Pablo tuvo que afrontar en cada uno de sus viajes misioneros. Y en cuarto lugar, los judíos también, porque no es lo mismo los judaizantes que los judíos. En esta isla se les opuso el brujo Bar Jesús.
Y mi pregunta es, vean ustedes la autoridad que tenían los apóstoles cuando ocurrió esto. Dice la Biblia que se les oponía. Vean el versículo 9 lo que dice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: Hijo del diablo, lleno de todo engaño y de todo fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayó sobre él tiniebla y oscuridad, y andando alrededor buscaba lazarillos. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor, y después de zarpar de Pafos, Pablo y sus compañeros fueron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. ¿Estamos nosotros capacitados y tenemos la suficiente madurez espiritual para poder lidiar con la brujería cuando se opone a la obra del Evangelio? Una vez, no sé si Juan José se acuerda, que estábamos en la casa, que fuimos a visitar a un joven, él y yo, en la casa de un joven que nos pidió que fuéramos a orar porque en la casa los estaban asustando. Una casa grandísima, gigante. ¿Te acuerdas, Juan José? Una casa enorme, con un patio enorme. Y mientras empecé yo a orar, estábamos en una sala gigante, en un segundo piso, una casa enorme, y de repente empecé yo a orar, ¿verdad? Y a pedirle al Señor que tomara control del hogar, y empezó a sonar un estruendo, un viento, ¿verdad? Que parecía que quería botar la casa, ¿te acuerdas? Que los que estaban ahí, que nos pidieron orar, se asustaron de inmediato, hasta abrieron los ojos, con miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos la madurez espiritual y una comunión lo suficientemente sólida con el Señor para poder lidiar con estas cosas. ¿Qué pasaría si yo estuviera expuesto a una cuestión de estas? O salgo corriendo completamente, no sé si van a entender todos la expresión, los que nos escuchan en otros países, pero la expresión coloquial, totalmente embolsado, como dicen los jóvenes. Totalmente acobardado, saldría corriendo. ¿Saldría yo corriendo de ese lugar acobardado? ¿Saben ustedes qué les diría a ustedes si sí o no? ¿Cómo sabría yo si saldría o no acobardado? Mira tu rendimiento como cristiano en la encuesta. Vean otra vez ustedes el mapa, por favor. En la isla de Chipre ellos tuvieron que lidiar con la brujería. Ahora, si ustedes se ponen a ver el mapa, en la isla de Chipre está Pafos, que era el puerto oriental de la isla de Chipre, y van a ver que dice que fueron a Perge. Ya encontraron Perge, está un poquito metidito del mapa, lo pudieron ver. No obstante, si ustedes ven bien ese mapa, a la par de Perge hay un círculo que dice Atalia. ¿Lo pudieron ver? Ok, Pablo y Bernabé y Juan Marcos, cuando llegaron a esa región de Perge, antes de ir a Perge, que estaba a 9 kilómetros metido de la costa, primero tuvieron que embarcarse ahí en el puerto de Atalia. Así que los que están marcando con una línea, marca ahí de Pafos, pon Atalia, porque ese fue el puerto donde llegaron. Y de Atalia ellos van a subir 9 kilómetros costa arriba a la ciudad de Perge. Es la región de Panfilia, correcto. Ahora, no lo dice la Biblia no dice que pasaron por Atalia, pero cuando nosotros leamos el retorno de ellos de este viaje misionero, va a la Biblia a reconocer que para pasar de Perge a Pafos era necesario primero pasar por Atalia. Ahora, escúchenme bien lo que vamos a aprender. ¿Qué pasó cuando ellos llegaron a Perge, que estaba a 9 kilómetros adentro del mar? A 9 kilómetros, de la costa. Dice la Biblia que Juan Marcos, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Este Juan Marcos, cuando comienza el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé, va a ser la causa de la discordia entre Pablo y Bernabé, porque dice la Biblia que Bernabé va a querer llevarse a la misión a Juan Marcos, pero Pablo no va a estar dispuesto a llevarse a aquel que los abandonó en la obra de la misión. ¿Saben ustedes por qué razón Juan Marcos se fue? Les voy a explicar por qué. Porque Perge pertenece a lo que se conoce como la Sierra del Tauro, que era una cordillera de elevaciones que tenían nieve, y esa región era completamente hostil, la naturaleza era completamente hostil.
pero ¿de dónde era Juan Marcos? Juan Marcos era de Jerusalén. Todo indica que cuando Juan Marcos vio que Pablo y Bernabé estaban a punto de introducirse en un medio ambiente de páramo alpino, se asustó y quiso retornar a su casa. Esta es la explicación más coherente de por qué Juan Marcos abandonó la misión. Es interesante, él llegó a Atalia, a la costa, y no hubo problema. Se adentraron a la Sierra del Tauro y iban a empezar más adentro a meterse, y él se devolvió. ¿Saben ustedes qué es lo que estamos aprendiendo de acá? La importancia de estar discipulados. Si yo no me he discipulado, no estoy preparado para la obra del Evangelio. Juan Marcos no estaba preparado, no había tenido la formación correcta todavía para haber logrado acompañar a Pablo y a Bernabé en toda esa misión. Reventó pronto porque no había pasado por el proceso de formación. ¿Entienden ustedes la necesidad de discipularse? ¿Entienden ustedes, queridos hermanos, la necesidad de fortalecernos en nuestra relación con Dios? Si yo no he pasado por un proceso de discipulado correcto, no puedo ejercer un ministerio. ¿Cuántas veces hemos visto personas que comienzan ministerios y terminan mal? ¿Cuántas veces hemos visto que personas sin experiencia alguna agarran una iglesia y termina mal? Porque no se puede ejercer un ministerio sin formación. ¿Por qué tenemos tantos jóvenes o personas que ministran en el ministerio de alabanza y desertan? O inclusive este ministerio que se mueve, ¿verdad? Porque es un ministerio que tiene ciertas características que son peligrosas. Por ejemplo, ¿cuántos ministros de alabanza no hemos visto en los años que se les sube el ministerio por encima y se creen ahora estrellas y se llenan de orgullo y de soberbia? ¿Cuántos? Porque no estaban preparados y no estuvieron dispuestos a pagar el precio del discipulado. ¿Cuántas veces hemos visto personas que sirvieron al Señor en algo y lo dejan botado? Porque se desilusionan rápidamente, porque se desmotivan rápidamente, porque no pagaron el precio del discipulado. Y esto fue lo que le pasó a Juan Marcos. Ustedes saben que ahí en Perge se podía ver la nieve del páramo alpino. Vean para dónde van ellos, vean por favor el mapa. Ellos pasando de Perge, porque vean la Biblia en ningún lado dice que predicaron en Perge. Ellos solo estuvieron de paso en Perge. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, pero esta es otra Antioquía, la de Pisidia. ¿Lo pueden ver en el mapa? Por favor marquen de Perge, Antioquía de Pisidia. ¿Saben ustedes qué fue lo que vio Juan Marcos? Juan Marcos vio que Pablo y Bernabé iban directo para la nieve de la cordillera. Este muchacho se asustó. Este muchacho dijo, están locos, se volvieron locos de remate, ¿cómo van a ir a ese lugar? No tenemos provisiones. Es más, se acerca el invierno, ¿cómo vamos a ir a ese lugar? Pero esta era la pasión que tenía Pablo y Bernabé. Y pónganme en atención, porque después de mencionar estos versículos es donde voy a terminar el día de hoy. Porque lo que estamos a punto de aprender es lo siguiente: cómo se predica el Evangelio de Jesucristo y qué es el Evangelio de Jesucristo. Ustedes no tienen idea, ustedes saben por qué muchísimas personas hablan y hablan y hablan a la gente del Señor, y saben muchas veces por qué nadie se convierte, porque predican mal. Yo tengo una estudiante que estuvo hablando conmigo de que ha reconocido abiertamente que no quiere nada del cristianismo, y entonces se sentó un día conmigo a hablar y yo le preguntaba que por qué no, y me decía, ves que a mí me han dicho que si yo no quiero nada con el Señor, yo voy a tener una vida de pura inmoralidad y que voy a andar en fiestas y que voy a andar fornicando. Y no, tampoco es así, la verdad es que no. Y saben ustedes que esto es falsamente predicar el Evangelio, porque es falso decir que no puede existir una moral atea. Si yo parto de la premisa de que yo no le hago nada, yo no hago con los demás lo que yo no quiero que hagan conmigo mismo, perfectamente podría construir una moral atea. Pero hay cristianos que presentan el Evangelio de esta forma. Si usted no acepta al Señor, usted no puede tener una vida, un código moral, lo cual es falso, y los apóstoles nunca predicaron tal cosa. Ahí tenemos un evangelio mal predicado, y por eso mucha gente no se convierte. Luego, después esta persona me dijo, también me han dicho que si yo no recibo al Señor, voy a ser una persona infeliz. Por Dios, ¿cuándo los apóstoles dijeron que una persona que no reciba al Señor va a tener una vida infeliz? Todo lo contrario, el mismo Jesús dijo
¿De qué le sirve a una persona ganar todo en esta vida si al final pierde su alma? La misma Biblia reconoce que una persona podría en esta vida conquistarlo todo, pero eso no es garantía de que tenga salvación. Otra vez tenemos un ejemplo de un evangelio mal predicado. ¿Cómo se predica el evangelio de Jesucristo? ¿Y qué es el evangelio de Jesucristo? Es lo que vamos a aprender a partir de lo que ocurre en Antioquía de Pisidia. Póngame mucha atención. Ustedes están a punto de contemplar la primera vez que la Biblia nos va a registrar un discurso extenso del evangelio del apóstol Pablo. ¿Me están escuchando? Esta es la primera vez en la Biblia donde vamos a encontrar a Pablo predicando de forma extensa el evangelio. Ya habíamos visto a Pedro en Hechos de los Apóstoles hacer esto 3 veces. Hechos capítulo 2 se convirtieron 3,000 judíos. Hechos capítulo 3 se convirtieron 5,000 judíos. Hechos capítulo número 10 en la casa de Cornelio se convirtieron por primera vez los gentiles. 3 grandes discursos de Pedro. Pero aquí en el capítulo número 13 está Pablo por primera vez a punto de predicar el evangelio. ¿Y saben dónde lo va a predicar? Vean lo que dice el versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día del sábado, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Dónde Pablo va a predicar el evangelio por primera vez? Entre un contexto de judíos. Y vean lo que Pablo va a hacer. Pónganme muchísima atención. Versículo 16. Entonces Pablo se levantó y haciendo señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y como por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, dio como herencia la tierra a ellas. Después, como por 450 años, dio jueces hasta Samuel, profeta. Y luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de deponerlo, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo: hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. De la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel. Desde el momento en que Pablo se empezó a dirigir a ellos, en el versículo 16, hasta el versículo número 23, todavía Pablo no ha predicado el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer él? Acaba de darle al evangelio un contexto, un preámbulo. Eso es lo que acaba de hacer Pablo con el evangelio. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros le vamos a predicar el evangelio a una persona, la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de presentarle el plan de salvación es: ¿cuál es la realidad que esta persona está viviendo? Cuando Pablo entró a la sinagoga, él entendió que antes de predicar el evangelio de Jesucristo, que comienza desde el anuncio de Juan el Bautista y termina hasta la resurrección de Jesús, él sabía que antes de hablar de eso, él necesitaba primero presentar un preámbulo del evangelio y necesitaba conectar la realidad de ellos con el evangelio. Y eso fue lo que Pablo hizo. Él habló de la historia de Israel, desde Abraham, pasando por Moisés, pasando por los jueces, pasando por los reyes, hasta llegar a Jesús, hasta llegar a David, de quien descenderá Jesucristo. Cuando usted le va a predicar el evangelio a una persona, ¿cuál es su condición? ¿Esa persona está sufriendo por el dolor de un adulterio? ¿Esa persona está enferma? ¿Está pasando por una enfermedad terminal?
Esa persona está teniendo problemas con los hijos, está teniendo problemas económicos, está esa persona a lo mejor encarcelada. ¿Cuál es la situación de esa persona? ¿O es una persona exitosa económicamente hablando y que pareciera que no le hace falta nada? ¿Cuál es la relación, la realidad de la vida de esa persona? Y es ahí donde, guiados por el Espíritu Santo, es donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber presentarle el preámbulo del Evangelio y al mismo tiempo después presentarle el Evangelio. Las personas necesitan sentir que el Evangelio es para ellos. Cuando Cristo Jesús predicó en el Sermón del Monte, ¿quiénes lo llegaron a buscar a Él? ¿Lo llegaron a buscar los ricos? No. ¿Lo llegaron a escuchar el Sanedrín judío? No. ¿Lo llegaron a buscar los griegos? No. ¿Quiénes lo llegaron a buscar? Los pobres, los desamparados, los que estaban agobiados, los que estaban sufriendo. ¿Y cómo comenzó Jesús el Evangelio? Bienaventurados los pobres, porque de vosotros es el reino. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque el reino de Dios es de ellos. Cristo también les hizo entender que el mensaje de Dios para con ellos les pertenecía. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dime cuál es la realidad de esta persona. ¿De qué forma yo le puedo enseñar a esta persona que el Evangelio le pertenece? A partir del versículo número 24, Pablo va a predicar el Evangelio. Y vamos a ver que lo que Pablo va a predicar acá son simples 4 puntos. Son simples 4 puntos de lo que trata el Evangelio. Primero veamos dónde comienza el Evangelio. Versículo número 24. Después que Juan predicó antes de su llegada un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, y cuando Juan terminaba la carrera decía: ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, para vosotros fue enviada la palabra de esta salvación. ¿Qué es lo que acaba de hacer Pablo? Pablo acaba de comenzar el Evangelio a predicarlo. ¿Y dónde comienza el Evangelio? El Evangelio comienza con el anuncio de la venida del Señor Jesucristo. Pablo empezó a reconocer que hubo una voz que estaba en el desierto, que se llamaba Juan el Bautista, que empezó a anunciar: detrás de mí viene uno del que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Quiere decir que el Evangelio no está antes del anuncio de Jesús. ¿Cómo comienza el Evangelio de Marcos? Marcos 1:1, que fue el primer Evangelio en escribirse. Principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio comienza anunciando a Cristo. ¿Cómo comienza el Evangelio? El Evangelio comienza hablando de la primera venida de Cristo. Veamos lo que dice la Biblia en el versículo 27. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, desconociéndolo a Él y a las voces de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de Él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué es el segundo punto que estamos aprendiendo del Evangelio? El Evangelio comienza hablando de que Cristo apareció hace 2000 años y este Cristo fue ciertamente crucificado, ciertamente fue muerto en la cruz y ciertamente fue sepultado. Segundo punto del Evangelio. En tercer lugar, dice el versículo número 30, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Tercer punto del Evangelio: Dios levantó a Jesús de entre los muertos y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante todo el pueblo. Nosotros también anunciamos la buena noticia de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la había cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2. Tercer punto del Evangelio: Cristo resucitó de entre los muertos. Ustedes saben qué hice yo con mi estudiante
que me dijo que había rechazado el evangelio porque no estaba de acuerdo con que si ella no recibía al Señor, forzosamente iba a vivir una vida de inmoralidad o forzosamente iba a ser una vida infeliz. Cuando yo empecé a hablar con ella, ¿saben de qué le empecé a hablar? Le empecé a hablar acerca de las evidencias que tenemos acerca de que Cristo Jesús resucitó, y hablando con ella le hice tratar de entender de que realmente podemos demostrar que Cristo resucitó de entre los muertos, y si Cristo realmente resucitó de entre los muertos, quiere decir que todo lo que Él predicó y dijo es verdad. Y le hice entender a ella que ella tenía que tomar una decisión, y empecé a hablar como con media hora con ella, hablándole acerca de las evidencias de la resurrección, porque ese es el evangelio de Cristo Jesús. Cristo Jesús muerto, crucificado y resucitado. Quiero hacerles una pregunta y ya casi voy a ir terminando. En Hechos capítulo número 9 nosotros encontramos la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes ven que Pablo va camino a Damasco respirando con odio contra la iglesia del Señor, iba con cartas de los sumos sacerdotes para agarrar del pelo a los cristianos y llevárselos a Jerusalén, y una voz se le apareció en el camino y él aceptó al Señor. Puedo hacerles aquí una pregunta. Cuando Pablo les predicó el evangelio a los judíos de la iglesia de Antioquía de Pisidia, ¿les contó su testimonio? ¿El evangelio que él predicó fue su testimonio? Tampoco. El testimonio de nuestras vidas puede servir de preámbulo del evangelio, pero no es el evangelio. Pablo no llegó a la iglesia de Antioquía de Pisidia y tratando de que la iglesia, la sinagoga se convirtiera, no empezó: hermanos, yo iba camino a Damasco y odiaba a los cristianos. No, él no hizo eso. Él predicó el evangelio. Uno puede usar su testimonio, como por supuesto, como un preámbulo del evangelio, pero no es el evangelio. ¿Y por qué es importante que yo sepa esto, pastor? Porque la gente se convierte por el evangelio, porque el evangelio es el que tiene poder de Dios para salvación. Hemos estado muy equivocados por mucho tiempo, muchísimos cristianos. A partir del versículo número 33 hasta el versículo número 36, vamos a ver que Pablo va a defender el caso de la resurrección. Vean lo que dice la Biblia: pues Dios la ha cumplido a los hijos, a nosotros resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2. Vean, él está hablando de que Cristo tenía que resucitar. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David, por lo cual dice también en otro: no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo está citando el Salmo 16, donde dice la Biblia que el santo no vería corrupción. Es decir, donde dice la Biblia que el santo no se lo iban a comer los gusanos, su cuerpo. Y Pablo intenta hacerle entender a la sinagoga de Antioquía que esta profecía de no verás mi cuerpo en corrupción, no dejarás que mi cuerpo sufra corrupción, Pablo le intenta enseñar a la sinagoga que no era una profecía para David, sino para el Mesías. Porque vean lo que dice el versículo 36: porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Lo ven? Pablo acaba de demostrar que no podía aplicar esa promesa para David, pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Gracias a este es justificado todo aquel que cree. Pablo sabía que estaba dentro de una sinagoga y tenía que presentar evidencia escritural acerca de la resurrección. ¿Saben ustedes también qué me dijo a mí esta estudiante? Esta estudiante a mí me dijo que odiaba que en las iglesias en las que había estado siempre le decían: tiene que ponerse este tipo de pantalón, tiene que vestir de esta manera, tiene que hacer esto. Ella como mujer, pude identificar que ella como mujer se sentía golpeada por la iglesia. ¿Saben ustedes qué fue lo que yo le empecé a enseñar a ella cuando le empecé a hablar del caso de la resurrección? Le hice recordar que fueron las mujeres las testigos de la resurrección.
y la importancia que tiene la mujer para la iglesia. El cuarto punto, y con esto termino, de lo que trata el Evangelio es esto: solo Cristo Jesús puede darnos justificación de pecados. Solo en Cristo Jesús podemos ser libres de nuestro pecado. Este es el cuarto punto del Evangelio. Cristo tiene poder para perdonar pecados y justificar al hombre. Este fue el Evangelio. ¿Es difícil? No. Son 4 puntos tan sencillos que hasta un niño los podía predicar. Cristo apareció conforme a las Escrituras. Cristo fue muerto conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. En Cristo hay perdón de pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. No necesita ser un teólogo para predicarlo. Quiero invitarlos para que por favor se pongan en pie.